Capítulo 36. Juntos Ruby yacía despatarrada en la hierba fresca, con el cálido sol brillando sobre ella, aliviando su dolorido cuerpo. Logró encontrar uno de los pocos lugares del patio que sobrevivieron a su batalla con Crow horas antes. Un profesor llamado Godwitch había aparecido y reparado gran parte del daño. Pensé que me regañarían. Me pregunto si ese Crow se metió en problemas, ya que fue él quien empezó todo. Esto es una mierda. Ruby dejó escapar un largo suspiro de cansancio mientras cerraba los ojos con suavidad. Jan tampoco se quedó, supongo que todo esto la afectó. Sigo sin saber qué pensar de todo lo que pasó. Dejé atrás a una familia que me quería de verdad, ¿verdad? ¿Vale? ¡No! Reacciona, Ruby. No tienes tiempo para darte cabezazos con esas cosas. Tengo que concentrarme en recuperar mi aura lo máximo posible. Mi combate es en menos de una hora. Te ves fatal. Una voz familiar hizo que el corazón de Ruby se acelerara mientras abría los ojos de golpe. Mercurio. Me asustaste. Miró a su compañero con los ojos entrecerrados mientras se incorporaba lenta y dolorosamente. Y tú también estarías hecho un desastre después de la pelea que he pasado. Sí, tu hermana me contó que un viejo te dio una paliza. Rió entre dientes antes de dejarse caer en el césped junto a ella. Oye, era un cazador hecho y derecho. Y uno muy fuerte. Resopló Ruby, alejándose de él en señal de protesta. Que olía como mi papá después de un mal día. La voz de Mercury se suavizó un instante, tan breve que Ruby casi lo pasa por alto, pero había un rastro de tristeza en sus palabras. ¿Tu papá? Ruby se volvió hacia él con una mirada compasiva, un tono suave y preocupado al encontrarse con los ojos de él. Sí, prácticamente vivía dentro de una botella. Se encogió de hombros, echándose los brazos tras la cabeza y cayendo al césped junto a ella, mientras volvían a mirar juntos al cielo. Lo siento. Frunció el ceño mientras se giraba de lado para mirarlo, con la suave hierba haciéndole cosquillas en la mejilla y la cabeza apoyada en una mano. Una ligera brisa otoñal los rodeaba, y su cabello se mecía suavemente como el gran árbol que proyectaba su sombra sobre ellos. Durante un largo instante, un silencio reconfortante los invadió. Ella lo observó mientras él contemplaba el cielo azul claro y las ramas de los árboles con melancólica indiferencia. Tranquila, rompió el silencio que habían creado, con la mirada fija en lo alto. Es historia antigua, algo que quisiera olvidar, pero no todos podemos tener la suerte de sufrir amnesia. Conocí a mi papá. Admitirlo debería haber sido difícil. Desde entonces, le había estado dando vueltas en la cabeza. Elementos de su pasado la visitaban uno tras otro como fantasmas. No estoy segura de que mi nuevo equipo, Cinder y Emerald, confíen en mí. Ni siquiera estoy segura de que Mercury confíe en mí, pero aún así, quiero decírselo. ¿Qué tal? Se movió, rodando de lado para mirarla, su gris opaco se encontró con un brillo plateado. Por un largo instante, Ruby solo lo miró, con una expresión sutil, pero él pudo ver el dolor en sus ojos. Salió bien. Parpadeó, con el corazón apesadumbrado. En su mente, Ruby se sentía impotente mientras esas escenas se repetían una y otra vez. Jan en Mountain Glen en el tren, mi padre en mi mesa y Crow en la batalla, cada uno era diferente, pero aún sabiendo lo que hice, ninguno, me delató. Vale, es mejor que arruinar toda nuestra operación o ir a la cárcel. Se encogió de hombros. Aunque no pareces entusiasmado, así que supongo que hay algo más que un simple vale. Es solo que, tengo dos vidas. La de antes y la que soy ahora. La de antes tenía una familia que la amaba y luchó por el bien. La que soy ahora es diferente. Soy más fuerte, tengo más confianza, hago cosas malas que lastiman a la gente, pero no me arrepiento. Desde Mountain Glen, mis dos vidas se están acercando y ya no puedo separar mi nueva vida de la anterior. Su expresión se volvió cada vez más dolorosa. Las cosas que necesitaba decir, pero no tenía a nadie que se las dijera, la abrumaban y Mercury simplemente yacía a su lado, escuchando pacientemente. ¿Y qué opinas de tu antigua vida? ¿Qué harías si recuperaras tus recuerdos? Ruby sabía que era una pregunta inevitable, una pregunta que se había hecho muchas veces. Aún así, no había sospecha ni acusación en la voz de Mercury, solo curiosidad, y de alguna manera, eso la hacía sentir segura. No lo sé. La simple respuesta sorprendió a Mercury, pero no habló mientras esperaba pacientemente a que terminara. Me gustaría pensar que no cambiaría quién soy ahora. Me gustaría pensar que no cambiaría lo que siento por Roman, Neo, Emerald no. Por ti. Bajó la mirada y su mano libre jugueteó con una brizna de hierba frente a su cara.
Me gustaría pensar estas cosas, pero por lo que he visto, la familia que dejé atrás se preocupa mucho por mí. Si recuperara mis recuerdos, probablemente también recuperaría el amor que siento por ellos. No estoy segura de quién sería entonces. Es gracioso, ¿sabes? Una risa débil escapó de sus labios mientras volvía la mirada hacia él, con una leve sonrisa reconfortando su rostro. Conocí a mi verdadero padre y a mi verdadera hermana, y ambos me demostraron mucho amor, pero yo no sentía lo mismo por ellos. Para mí, lo más parecido a un padre que he tenido es Román, y Neo es como una hermana mayor y los quiero a ambos. Los quiero más que a mi verdadera familia. La verdadera familia está sobrevalorada. Mercury se encogió de hombros. Me importas más tú y Emerald que mi padre. Era un borracho abusivo y me alegro de haberlo castigado. Si quieres saber mi opinión, la sangre no hace familia, las acciones sí. No siento nada por mi viejo, creo que lo que sientes por alguien es lo que lo hace familia, supongo. Mercurio, los ojos de Ruby se abrieron de par en par. Tiene razón. Jan, solo es alguien que llegó a mi vida. Puede que sea mi hermana, pero fue en el regazo de Neo donde lloré después de matar a Tucson. El hombre que Jan me trajo, puede que sea mi padre, pero fue Román quien me dio esta vida, él fue quien me acogió cuando no tenía nada, cuando no era nada. Fue Román quien me salvó, y ahora, yo voy a salvarlo. Gracias. Una sonrisa radiante iluminó a Mercury. Ante la intensidad de su gratitud y felicidad, no pudo evitar apartar la mirada, incómodo. No hay problema. Aunque se sentía muy incómodo, no pudo evitar sonreír levemente. Espero no recuperar mis recuerdos, eso complicaría demasiado las cosas. Ruby rió entre dientes. Me gusta esto, contigo, Emerald y Neo, y cuando recupere a Román, tendré la vida que elegí, con la gente que me importa. ¿Y tu hermana? Parece que te estás encariñando mucho. ¿Qué vas a hacer con ella? Con un suspiro suave, su sonrisa se desvaneció ante su pregunta. La verdad es que no lo sé. He estado dispuesta a matarla antes, y si llegara el momento, podría volver a hacerlo. Me cae bien, es la única persona que me ha aceptado, y a pesar de saber todo lo que he hecho, me sigue protegiendo, incluso de su propia familia. Siendo sincera, me gustaría que se uniera a nosotros. Ruby rió tímidamente y esbozó una amplia sonrisa. Sí, yo no me haría ilusiones. Para su sorpresa, él le devolvió la sonrisa. No parece de las que se pasan al lado oscuro. Bueno, ¿parezco de las que se pasan al lado oscuro? Ladeó la cabeza y le sonrió con picardía. Vale, ahí me tienes. Sonrió con un poco más de suavidad y se encogió de hombros con resignación. Aún así, tú y tu hermana probablemente no formarán equipo pronto. Bueno, me encargaré de lo que sea. Dicho esto, se giró de lado y miró al cielo. Los pájaros volaban sobre ellas y las ramas del árbol que se alzaba sobre ellas se mecían suavemente con el viento. Nuestro partido se acerca. Sí. Mercury seguía tumbado de lado, mirándola. Al mirar a Ruby, la noche que contemplaron las estrellas le vino a la mente. Extender el césped, contemplar el cielo, cosas que nunca pensó que haría, cosas tan sencillas, pero que, de alguna manera, ella le daba un toque especial. ¿Seguro que estás listo? Acabas de salir de que te patearan el trasero. Sí, debería estar bien, mi aura debería estar casi recuperada, con eso debería bastar. El viento otoñal arrancó una hoja caída del árbol, y ella la siguió con la mirada mientras descendía suavemente por la tierra. ¿La mitad, ¿Crees que es suficiente? A regañadientes, se obligó a rodar boca arriba, con la cabeza aún vuelta hacia la chica que descansaba a pocos centímetros. Nunca pensé que el suelo sería tan cómodo. Ya has luchado contra mí, incluso con la mitad de mis fuerzas, ¿qué crees que podría hacer? Ruby giró la cabeza para mirarlo con una sonrisa petulante y segura de sí misma, su ojo plateado brillando de emoción y astucia. No sabía que tenías un lado arrogante. Mercury soltó una carcajada, sonriéndole al ver que su confianza era más que contagiosa. Deberías conocerme, apuesto a que hay muchas cosas que te sorprenderían, tarareó Ruby, y su sonrisa juguetona se suavizó al mirarlo a los ojos. ¿Ah, sí? Las palabras de Mercury apenas salieron como un murmullo que se arrastró en la brisa mientras volvía la cabeza hacia el cielo. Tal vez, ¿podrías no contarle a Cinder sobre la pelea? No quiero que me saque de nuestro encuentro, preguntó Ruby tímidamente, con un ligero rubor tiñéndole las mejillas. Ocultarle secretos a Cinder es un mal plan para tu salud a largo plazo. Suspiró, poniendo una pierna sobre la otra. Pero supongo que podría guardármelo para mí. Gracias. Eres el mejor.
rió ella, acercándose un poco más a él. No nos cuestes el partido, ¿de acuerdo? Apartó la vista rápidamente. Sentía que se le calentaban las mejillas y una extraña sensación cálida le recorría el pecho, una sensación que se intensificó como si le hubieran echado gasolina al sentirla presionarse suavemente contra su costado, apoyando la cabeza en su hombro. No lo haré. Dejó escapar un suave suspiro de satisfacción mientras yacían juntos en la hierba. Tras un largo instante, el cuerpo de Mercury se relajó. Su calor lo alcanzó y, con cuidado, se apretó un poco más contra ella, y ninguno pudo evitar sonreír. Capítulo 37. Segunda ronda. Gracias de nuevo por cubrirme con Cinder. Ruby miró a su compañera mientras caminaban por el pasillo del estadio hacia el campo de batalla. Su arma le pesaba en la espalda, aún dolorida por el combate con Crow. Sí, no creo que se lo creyera del todo, pero no dijo nada, así que supongo que no importa. Mercury se encogió de hombros. Podían oír a la multitud rugir de emoción a medida que el partido se acercaba cada vez más. El aire estaba cargado de anticipación. Sus vítores atronadores se sentían a través de la pista. Incluso Ruby, que aún sentía el cansancio de su batalla anterior, sintió renovadas energías y entusiasmo, y no pudo evitar sonreír. Entonces, ¿recuerdas las combinaciones de ataque que repasamos? Se giró hacia su compañero, que parecía mucho más relajado. Sí, pero ¿de verdad crees que es buena idea gritar nuestros patrones de ataque? Además, ¿quién te puso al mando? La miró con una ceja levantada, con las manos cruzadas tras la cabeza mientras caminaban. Te di una paliza. Y se me ocurrieron nombres geniales para nuestros ataques, así que lo menos que puedes hacer es seguirme la corriente. Resopló, cruzando los brazos sobre el pecho y mirándolo fijamente. Bien, da igual. Terminemos con esto de una vez, pero no usaremos el meteoro rubí ni como se llame, ¿entiendes? La luz brillante de la arena brillaba al final del pasillo. Era casi la hora. Probablemente no tengamos que usarlo. Se encogió de hombros mientras salían del pasillo. A su alrededor había más espectadores de los que Ruby podía contar. Miles. Decenas de miles. Miró a su alrededor con asombro y un poco de miedo ante la inmensa cantidad de miradas que se posaron en ella y su compañera. No era como la primera ronda, donde todo su equipo estaba a su lado. Solo estaban ella, Mercury, y sus oponentes. Ruby y Mercury de Aven contra Coco y Yasuashi de Beacon. Anunció el locutor mientras los combatientes se encontraban en el centro de la arena. Ruby y Mercury se enfrentaron a un tipo muy grande con una espada igualmente imponente, y a una chica más pequeña con cabello castaño oscuro rematado con una boina, y a su lado sostenía un bolso negro con detalles en cobre. A medida que el terreno comenzaba a cambiar a su alrededor, según lo dictaban las pantallas holográficas en el perímetro del campo de batalla, los combatientes se prepararon. Con un movimiento fluido, Ruby sacó su guadaña de su espalda. Su capa roja y negra ondeó tras ella al desplegarse en su mortífera hoja. Qué bonito atuendo, niña, pero la capa es un poco excesiva. Coco se bajó las gafas de sol mientras miraba boquiabierta a Ruby. Gracias, o sea, la capa me pareció genial. Ruby sintió una opresión en el pecho mientras apartaba la mirada rápidamente. Por favor, que empiece la pelea para que mi guadaña hable. 3, 2, 1. Comiencen. Sonó la campana y comenzó la batalla. Quicksilver. Gritó Ruby, y en un estallido de pétalos de rosa, desapareció con Mercury siguiéndola, y se lanzaron hacia sus oponentes. No había tiempo, sus oponentes no podían hacer nada. La velocidad y la ferocidad de su ataque relámpago no les dejaban ninguna oportunidad de contraatacar. Sin darse cuenta, estaban rodeados. La guadaña de Ruby atacó a Coco, empujándola hacia atrás, mientras que inmediatamente detrás de ella, Mercury saltó hacia Yasuashi, impactando con ambas botas en su espada antes de que éste soltara una ráfaga y se lanzara una voltereta hacia atrás. El dúo de Beacon quedó rodeado en un abrir y cerrar de ojos. Ruby había prosperado luchando contra oponentes que, sin duda, deberían ser más fuertes que ella. Gracias al entrenamiento de Neo y a las habilidades que su cuerpo conservaba de su vida anterior, era un monstruo en combate, a la defensiva, confiando en la sorpresa y la paciencia para ganar la mayoría de las peleas. Ahora, en esta batalla, con su aura a la mitad de su capacidad, tenía que acabar con esto rápidamente. No había tiempo que perder. Su guadaña se encendió en una conflagración, el intenso calor del fuego hizo que la chica frente a ella retrocediera aún más, su espalda presionada contra la de su compañera de equipo a quien Mercury mantenía a raya con poderosas patadas y ágiles evasiones.
Ruby atacó con poderosos cortes potenciados por el fuego. Coco apenas pudo contrarrestarlos, aunque Ruby tuvo que admitir que esa pequeña bolsa tenía un golpe tremendo. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios mientras atacaba cada vez más rápido, con la culata de su guadaña golpeándola en el costado al intentar bloquear la hoja. ¡No! El tono de Ruby era alegre e inocente mientras pateaba la muñeca de Coco con el talón, interceptando el único medio que tenía para bloquear cuando la espada ardiente de Inferno Crescent se dirigió directamente entre Coco y Yasuashi. Explosión de rosa. En el instante en que Ruby gritó, Mercury saltó hacia atrás para esquivar otro devastador ataque de la espada de Yasuashi, y en cuanto sus pies tocaron el suelo, sus botas desataron una poderosa explosión que fracturó el suelo bajo sus pies, impulsándolo hacia arriba. Todo sucedió en un instante, la guadaña de Ruby se clavó entre ellos, el fuego les quemó la espalda, obligándolos a separarse aún más mientras Ruby y Mercury saltaban pateando ambos pies y luego, ¡fu! La guadaña de Ruby explotó en una enorme bola de llamas que envió a Coco y Yasuashi a volar directamente hacia las poderosas patadas de Ruby y Mercury. El aire y el suelo temblaron por la gran fuerza de toda la energía emitida en direcciones opuestas. Estallido. Las botas de Mercury asestaron otro golpe a quemarropa contra el pecho de su enorme oponente mientras Ruby contraatacaba con todas sus fuerzas contra Coco. La fuerza de las patadas los envió de vuelta a donde estaban, con el suelo abrasado bajo ellos mientras Ruby se lanzaba hacia atrás, blandiendo su guadaña tras ella y hundiendo la hoja en el suelo para detener la caída. Subestimé el daño que recibí de Crow, mi aura se agotó rapidísimo, solo por ese impacto, y eso no es todo, mi cuerpo también está muy débil. Tengo que acabar con esto ya, no tengo opción. Apretó los dientes mientras retiraba su guadaña tras ella. Mercurio. Meteoro Ruby, ahora. ¿Qué? Antes de que pudiera responder, Ruby se convirtió en una mancha roja que venía directamente hacia él. Con solo un instante de vacilación, cayó de espaldas, encogió las piernas y se preparó mientras Ruby aparecía frente a él. Esto es una mala idea. Advirtió Mercury, pero Ruby pareció no oírlo mientras se volteaba hacia atrás, sus pies aterrizando sobre los de él y la hoja de su guadaña flotando justo por encima del suelo, a pocos metros de su cabeza. Ruby entrecerró los ojos al ver a sus oponentes, aún aturdidos pero que se recuperaban lentamente, mientras se agachaba sobre sus piernas. Ahora. De inmediato, Mercury extendió sus piernas con todas sus fuerzas, y sus botas impactaron contra las de Ruby mientras su guadaña soltaba una explosión de fuego. El aire se desgarró cuando Ruby se lanzó desde las piernas de Mercury, la tierra debajo de él se hizo añicos por la fuerza de su despegue mientras pétalos de rosa humeantes caían a su alrededor. Ruby era ahora una bola de fuego giratoria que se precipitaba hacia sus oponentes. Yasuashi apenas tuvo tiempo de intervenir, con la espada extendida para absorber el impacto, pero no importó. En el instante en que Ruby los impactó, una enorme bola de fuego explotó. La onda expansiva hizo temblar toda la arena. La fuerza del impacto hizo que los dos estudiantes de segundo año de Beacon salieran volando del ring, con el aura completamente agotada. Ruby. Mercury bajó las piernas y se puso de pie. Le zumbaban los oídos por la explosión y su aura se redujo a la mitad con solo que ella despegó de sus pies. Mientras observaba el campo de batalla, por lo demás vacío, no vio rastro de su compañera, hasta que levantó la vista. Ruby caía, rápido. Su guadaña se deslizó de su mano y no hizo nada para orientar su cuerpo para la caída. El ataque la dejó inconsciente y desplomándose indefensa contra el duro suelo. Mercury corrió lo más rápido que pudo hacia donde caería, extendió los brazos y, una vez más, se preparó para el impacto. El suelo tembló cuando Ruby se entregó a sus brazos. Tenía la ropa chamuscada y estaba cubierta de arañazos y escombros. Su pequeño cuerpo estaba inerte y el flequillo le cubría los ojos cerrados mientras él la sostenía. Ruby, vamos, despierta. Apenas podía contener el miedo creciente que le invadía el pecho mientras la miraba, sacudiéndola suavemente. Despierta ya, Ruby, vamos, vamos. Mercurio se atragantó antes de sufrir un violento ataque de tos. Lentamente, sus ojos legañosos se abrieron mientras lo miraba. Cuesta respirar cuando estás en llamas. Sí, podría habértelo dicho, de hecho lo hice. Por eso dije que era mala idea. Se rió, conteniendo un suspiro de alivio mientras la ponía de pie con cuidado y la ayudaba a sostenerse con el brazo alrededor de su espalda. Por favor, dime que al menos ganamos. Sería muy vergonzoso si me dejara inconsciente por nada. Temblando, se sacudió el polvo mientras observaba el campo de batalla diezmado.
Sí, ganamos. Probablemente podríamos haberlo hecho sin hacernos explotar, pero al menos fue un combate rápido. Sonrió. La multitud, que había quedado en silencio, finalmente estalló en aplausos y vítores casi ensordecedores. Y con una velocidad y una potencia de fuego abrumadoras, Ruby y Mercury ganan en una demostración de fuerza sorprendente pero temeraria y pasan a la siguiente ronda. Creo que necesito echarme una siesta la semana que viene, gimió Ruby mientras cojeaba hacia la salida, sostenida por su compañera. Uf, qué aburrimiento. Exclamó Tisdale al irrumpir en su dormitorio. Black levantó la vista del libro un instante antes de volver a leer. Tisdale esperaba no volver tan pronto de ver el último partido, si es que se le podía llamar así. Caminó con desgana hacia su cama y se desplomó con un largo y profundo suspiro mientras miraba al techo. Bueno, como pensé, Ruby ganó, y además después de su gran pelea en el patio. Coco y Yasuashi no tenían ninguna posibilidad, pero no esperaba que terminaran tan rápido. Son un equipo formidable. Ruby probablemente sea la que pase a la final, y el combate entre Jan y yo será pronto, así que una de nosotras probablemente luchará contra Ruby al final, pero ¿quién será? Probablemente no debería concentrarme tanto ahora mismo, odio sentirme así, ver ese partido me hizo sentir inquieto y letárgico a la vez. Necesito una pelea para recuperar la compostura. Dejó caer la cabeza a un lado, sin fuerzas. Su dormitorio estaba vacío, excepto por su compañero Fauno. Hola Blake, la voz de Tisdale la hizo levantar la vista del libro y entrecerrar sus ojos color ámbar con fastidio. ¿Por qué no vamos tú y yo a la sala de entrenamiento a hacer un combate de sparring? Preguntó Tisdale con una sonrisa entusiasta. No, dijo Blake volviendo la mirada a su libro. Anda ya, me aburro y necesito estar alerta para la ronda de dobles. Suplicaba Tisdale en ese momento. ¿No tienes novia con la que sueles entrenar? Blake volvió a levantar la vista, aún más molesto. Sí, pero está pasando tiempo con su hermana. Hace tiempo que no se ven y supongo que querrán pasar un rato a solas. Tisdale se puso los brazos bajo la cabeza, sintiéndose un poco perezosa para agarrar la almohada. Es muy considerado de tu parte darles espacio. Su mirada se suavizó y una sonrisa apenas inexistente se dibujó en sus labios mientras bajaba ligeramente el libro. Sí, pero ahora no tengo nada que hacer. Tisdale se encogió de hombros, exasperado. Bueno, si no quieres entrenar conmigo, al menos sabes dónde está Jan. Ella también debería estar calentando, ya que va a pelear conmigo. No, dijo Blake simplemente, volviendo a taparse la cara con el libro mientras se apoyaba contra la pared, junto a la cabecera de la cama. La habitación quedó en silencio durante varios minutos, y el silencio creciente solo hacía que Tisdale se sintiera incómoda. Se removía nerviosa en la cama, acomodándose lo más posible sin moverse del sitio donde se había dejado caer. El único sonido que llenaba la habitación, aparte de los ruidos ambientales que provenían del exterior, era el ocasional sonido de Blake pasando una página. ¿Sabes? Eres fácilmente una de las personas con las que es más difícil hablar que he conocido. MHHM. Capítulo 38. Presentimiento. Así que sigue dormida, ¿eh? Emerald entró en su dormitorio. Ruby estaba desmayada en la cama, con las mantas hasta el pecho, un brazo levantado y la mano apoyada en la almohada junto a la cabeza. Se veía muy tranquila y cómoda mientras dormía. A su lado, sentado en la cama, Mercurio hojeaba un cómic con aspecto bastante aburrido. Bueno, eso es lo que pasa cuando te explotas. Va a estar inconsciente un rato. Se encogió de hombros mientras cerraba su cómic, marcando una de las páginas para guardar su lugar antes de dejarlo caer descuidadamente sobre su cama. Sí, eso podría funcionar, sobre todo porque tuvo una pelea brutal con un cazador antes de su combate. Sonrió con suficiencia mientras se acercaba a Ruby, apartando suavemente su flequillo rojizo de la cara de la chica dormida sin despertarla. Así que ya lo sabes, pensó. Con el estado en que se encontraba el patio, el sonido de las explosiones y los pequeños detalles que le sacó a Jan, sabía que se correría la voz rápidamente. Prácticamente todo Beacon lo sabe, incluso Cinder. Emerald se giró hacia su compañera mientras se sentaba en la cama de Ruby. La pequeña a su lado seguía inmóvil. Su sonrisa se desvaneció y su expresión se tornó severa, pero sus ojos carmesí brillaron con un destello de curiosidad. Qué atrevida de tu parte cubrirla con Cinder, ¿por qué lo hiciste? Ya viste lo que podía hacer, es fuerte y me prometió que ganaría, y lo hizo. Lo dijo con tanta sencillez, pero su mirada evasiva solo avivó la curiosidad de Esmeralda. Sabes que tú y yo también podríamos haber ganado, probablemente sin que ninguno de los dos explotara.
Entonces, ¿por qué la encubriste? Cinder te está perdonando, pero solo porque ambos ganaron, pero no estoy satisfecha, quiero saber por qué lo hiciste. Cruzó las piernas y avanzó hacia él. Sabía que podía ganar, eso es todo. Mercury sabía que no dejaría de esforzarse, eso era lo que hacía, cuando quería algo, normalmente lo conseguía. No, eres diferente con ella. Desde que mató a Tucson, la has tratado de forma especial. Una sonrisa pícara y juguetona iluminó su rostro mientras Mercury intentaba en vano ignorarla y, al mismo tiempo, inventar excusas y réplicas. Como la vez que la llamaste mientras estaba en Mountain Glen. Solo pensé que necesitaba saber sobre su hermana. O aquella vez que saliste a buscarla la noche después de su encuentro con Ozpin y no regresaron hasta mucho después de lo debido, y tanto tú como la pequeña Ruby parecían muy felices. ¿Y qué pasa con eso? Luego estuvo esta mañana. Hizo una pausa, divertida por la repentina rigidez de su postura y la expresión nerviosa que se asomó por un instante antes de que se obligara a bajarla. ¿Sabes? Podrías haber elegido un lugar menos visible para acurrucarte, aunque, por lo que a mí me pareció, sonaba adorable. ¿Por qué te importa lo que hago? Ganamos, eso es todo lo que importa. Le lanzó una mirada de advertencia, con un tono severo y defensivo, pero aún así mantuvo la voz por debajo del umbral de un grito para no despertar a la chica que dormía profundamente detrás de Esmeralda. Oye, mientras obtengas resultados, no es asunto mío. Se encogió de hombros y su sonrisa se suavizó. Aunque Mercury parecía bastante dubitativo. Entonces, ¿por qué sigues preguntando? ¿Sabe Cinder de todo eso? Mercury sintió un escalofrío. A Cinder solo le importan los resultados. Ruby y yo hemos obtenido resultados, así que no debería importar, sea lo que sea. No lo sé, o sea, no creo que lo sepa, o si lo supiera, no ha dicho nada. Mientras no interfiera con nuestra misión, dudo que le importe. Solo quería hacértelo pasar mal. Debo admitir que no me lo esperaba. ¿Qué le ves a ella, de todas formas? Ladeó la cabeza ligeramente, esperando con impaciencia su reacción nerviosa y divertida. No es así, o sea, no creo que lo sea, no lo sé. Suspiró, con expresión apagada y neutral mientras se dejaba caer en la cama, mirando al techo. ¿Qué le pasa? En fin, una vez que esta misión termine y Ruby vuelva con Torchwick, no tendré que lidiar más con esta porquería. Dios mío. Esto no puede acabar bien. Parece que podrías tenerla muy mal. Lo siento por ti. Con un suspiro de exasperación, se levantó lentamente de la cama, con cuidado de no despertar a Ruby al ponerse de pie. En fin, la verdadera razón por la que vine fue para decirte que pasarás a la final y que probablemente lucharás contra Yang Xiaolong. Ante eso, Mercury se incorporó, su mirada pasó de Esmeralda a la chica dormida a su lado. No te preocupes, Ruby también tendrá su parte en ese partido. Ahora, toda su insinuación con esa rubia mona dará sus frutos. Sin decir nada más, se giró hacia la puerta, dejando a Mercury mirando a Ruby con expresión neutral, pero no pudo evitar sentir la preocupación carcomiéndole la mente. La puerta se cerró al oír el clic de Emerald, dejándolos solos y la habitación se sumió en un silencio incómodo. Ruby seguía profundamente dormida, felizmente inconsciente de lo que acababa de ocurrir. Buen trabajo. Weiss sonrió con orgullo mientras sus compañeras se unían a ella y a Blake fuera del estadio flotante. Las 4 chicas caminaron y conversaron mientras se dirigían al recinto ferial. Esa chica en patines me hizo quedar como un idiota. Gruñó Tisle, aún conteniendo la molestia que le causaba Neon. Oye, no te preocupes, ¿no? Jan sonrió. Aún así, nunca iré a una fiesta con ella. Ambos lo hicieron bien, ahora solo nos quedan las finales. Blake sonrió suavemente. Y vamos a ganar. Jan apretó el puño con entusiasmo, obviamente emocionada por la siguiente ronda. Su pecho ardía de emoción tras la intensa batalla que ella y Tisle acababan de ganar. La única pregunta es, ¿quién va a la final? Intervino Tisle, captando la atención de todos, y entonces todas las miradas se posaron en Weiss. Bueno, creo que definitivamente deberíamos enviar a nuestros mejores a la última ronda. Sabía que era obvio, pero la pregunta entonces era, ¿cuál de ellos era el más fuerte? Weiss tarareó mientras apoyaba la barbilla entre el pulgar y el índice. Tanto Tisle como Jan son indudablemente fuertes. Tisle usa su semblanza con maestría y sabe cómo sorprender a la mayoría de sus oponentes. Descubrí su debilidad solo porque llevamos tanto tiempo juntas, pero Ruby la descubrió enseguida y es muy probable que sea ella quien avance a la final.
Luego está Jan, que tiene un ataque y una defensa increíbles, pero a veces tiende a perder la cabeza y no estoy seguro de que pueda siquiera enfrentarse a Ruby después de lo que pasó en el tren en Mountain Glen. Bueno, sí, pero la verdadera pregunta es ¿quién se enfrentará a Ruby? Tisle miró a su compañera rubia a su lado. Jan se tensó. Sabía que esto iba a pasar. Ruby era la más poderosa del equipo. Entre su velocidad, esa guadaña y su habilidad, sería formidable contra casi cualquiera. Quiero pelear con ella. Para sorpresa de todos, Jan se ofreció. Su expresión era suave y sombría, pero sus ojos lavanda firmes y rebosantes de convicción. Jan, ¿recuerdas lo que pasó la última vez? La preocupación de Blake se notaba en su voz. Aunque no quería sonar condescendiente, sabía que era una mala idea. Estoy de acuerdo con Blake. Creo que Tisle debería ser la representante de nuestro equipo para la final. Wei se esforzó por sonar como una líder, pero una líder no debería dudar así de sus compañeras, ¿verdad? Además, tengo una cuenta pendiente con ella. Estoy en 0 ahora mismo y he estado entrenando como un loco para vencerla, no quiero que todo ese esfuerzo sea en vano. Tisle cruzó los brazos sobre el pecho y se apartó de Jan. Me ha vencido 2 veces. Es fuerte y rápida, pero he repasado nuestras peleas una y otra vez en mi cabeza desde aquella noche en los muelles. Jan ni siquiera ha peleado con ella. Si alguien tiene alguna posibilidad, soy yo. Es mi hermana. La voz de Jan era poco más que un suave susurro. El repentino cambio de tono sorprendió a todos, pero su convicción seguía siendo inquebrantable mientras apretaba los puños. Es mi hermana, yo lucharé contra ella y ganaré. Miró a todos sus compañeros a los ojos y todos vacilaron ante su mirada. ¿Cómo podían discutir? Habían pasado todo su tiempo en una baliza buscando a la hermana de Jan y, después de todo lo que habían pasado, después de todo lo que Jan había descubierto sobre Ruby, no había forma de que pudieran privarla siquiera de esta pequeña sensación de cierre. Uf. Bien, puedes luchar contra ella, pero asegúrate de no rendirte sin luchar como la última vez. Resopló Tisle con amargura. Supongo que ya está. Si a Tisle no le importa, supongo que es tuyo. Pero no la subestimes, casi mata a todo nuestro equipo. Weiss frunció el ceño. Un mal presentimiento le invadía el corazón, pero lo ignoró. Por ahora, ¿por qué no vamos a comer algo con el equipo JNPR? Ya que ambos equipos llegaron a la final, deberíamos celebrar juntos. Blake habló, intentando aliviar la tensión que sentía entre su equipo antes de que se descontrolara. Para su alivio, pareció funcionar. Sí, parece una buena idea. Weiss le dedicó a Blake una sonrisa de agradecimiento. Sí, me vendría bien comer algo después de ese partido tan loco. Tisle se encogió de hombros, y una sutil sonrisa sustituyó su amargura. Le daré esta oportunidad a Jan. De todos nosotros, Jan es la única a la que no ha visto pelear de cerca, así que quizá con eso sea suficiente. Lo siento, chicos, pero los veo luego. Quiero ver cómo está Ruby. Estaba bastante mal después de su pelea con Coco y Yasuashi. Jan quería correr al lado de su hermana, pero entre lo que pasó con Crow y su propio combate, tuvo que dejarlo de lado. Está bien, no tardes mucho. Weiss sintió que una sensación de inquietud la invadía, pero la reprimió, recordándose a sí misma que esto era Beacon, no Mountain Glen. Bueno, de todas formas no quería quedarme mucho tiempo. Probablemente aún se esté recuperando de la pelea, así que no quiero molestarla demasiado. Jan parecía feliz, pero eso solo preocupó más a Weiss. Si estás segura. Weiss miró a su compañera con preocupación una vez más antes de resignarse. Nos vemos pronto entonces. Con una sonrisa y un asentimiento, Jan se dio la vuelta y empezó a caminar hacia los dormitorios de visitantes. Weiss no podía quitarse de la cabeza la sensación que la asaltaba cada vez que Jan pasaba tiempo con su hermana. Nunca volvió a ser la misma después, pero ¿qué podían hacer? Se está encariñando demasiado, intentando que todo vuelva a ser como antes de que Ruby perdiera la memoria. Me preocupa que cuanto más se acerque, más difícil será cuando su hermana se vaya a Haven. Jan se está exponiendo a mucho dolor, y no puedo hacer nada al respecto. Weiss cerró los ojos mientras respiraba hondo. El aire fresco del otoño le llenaba los pulmones mientras intentaba disipar el estrés. Odio sentirme impotente cuando se trata de ayudar a mi equipo. De repente, una caricia cálida y suave la sacó de sus pensamientos. Tisle estaba a su lado con una sonrisa amable mientras entrelazaba sus dedos con los de Weiss, sus manos entrelazadas, y mientras miraba esos charcos de suave púrpura, sintió que su estrés se disipaba. Supongo que todo lo que podemos hacer es estar ahí para ella cuando nos necesite.
Mercury no había salido de la habitación desde que Ruby se desmayó. Después de que Emerald le dejara con lo que necesitaba saber para su siguiente parte de la misión, se sintió inquieto y una parte de él quería despertar a Ruby, pero decidió no hacerlo. Ahora solo podía entretenerse saltando del pergamino a los cómics hasta que finalmente se rindió con un fuerte suspiro de frustración. Claro que Emerald no pudo resistirse a molestarme. Se desplomó en la cama, de lado, mirando a Ruby. El suave sonido de su respiración llenaba la habitación. Parecía tranquila y cómoda allí tumbada. Habían pasado horas, pero su aura estaba muy agotada y su cuerpo estaba físicamente exhausto. Mientras la observaba dormir, sintió que sus párpados se le pesaban. Hacía que una larga siesta pareciera realmente agradable. No hay nada parecido entre nosotros, ¿verdad? Poco a poco, sintió que perdía la batalla contra la somnolencia que lo invadía y, al cerrar los ojos, recordó lo cálido que estaba Ruby, mientras miraban las estrellas o cuando yacían en el césped, y en ausencia de ese calor ahora, sintió una incomodidad en el pecho, como si le faltara algo, pero la ignoró. No es nada, toc toc toc. Mercury abrió los ojos de golpe, el corazón le dio un vuelco y, sin darse cuenta, su primer instinto fue mirar a Ruby, quien parecía indiferente al repentino ruido proveniente de la puerta. Mientras balanceaba las piernas sobre la cama, miró con recelo hacia el sonido. Tras un momento de vacilación, se levantó y caminó con paso rápido hacia la puerta, con la esperanza de llegar antes de que quienquiera que estuviera al otro lado volviera a llamar. Giró el pomo y la abrió de golpe con expresión irritada, casi esperando que fuera Emerald quien solo lo estaba molestando. Se equivocó. «Oye, ¿está Ruby aquí?», preguntó Jan, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras observaba la habitación lo mejor que podía desde el umbral. «Sí, está durmiendo». La miró con los ojos entrecerrados. «¿Sabes? Tuvo un día difícil. El cazador alcohólico que llevaste directo a ella le dio una paliza en el patio horas antes de su partido del torneo, y como no estaba en plena forma, recurrió a inmolarse para ganar». Por un instante, Jan casi lo atacó. ¿Cómo se atrevía a hablarle así, si Ruby era su hermana? Entonces, el fuego que ardía en su pecho se apagó al instante, solo una oleada de fría tristeza. Así es, para Ruby, ahora solo somos amigos. Este tipo puede ser un imbécil, pero Ruby probablemente confía más en él que en mí, no puedo enojarme, y de todas formas, no se equivoca. Si quiero seguir en la vida de Ruby, solo tengo que aceptarlo, ¿eh? Mira, exhaló profundamente, liberando el último ardor de su ira antes de volver a mirarlo. Solo quiero verla. No la despertaré, lo prometo. Mercury la miró fijamente con una expresión fría pero a la vez amenazadora, cruzando los brazos sobre el pecho y apoyándose en el marco de la puerta. Jan esperó en un tenso silencio durante lo que parecieron minutos, pero sus ojos permanecieron fijos en los suyos. Finalmente, se encogió de hombros y se dio la vuelta, entrando en la habitación y haciéndole un gesto con la cabeza para que lo siguiera. Así lo hizo, cerrando la puerta silenciosamente tras ella. «Gracias». Jan habló en voz baja, pero Mercury no respondió, ni siquiera se dio cuenta de que ella había hablado. Se sentó a los pies de la cama, cerca de Ruby. La siguió con la mirada mientras se dirigía hacia su hermana. Jan se arrodilló en el suelo frente a la cama de Ruby. Se veía bien, solo tenía un pequeño rasguño en la mejilla y un moretón en el brazo, pero por lo demás se veía bien. Su aura la sanaría con el tiempo al recuperarse. Hacía mucho tiempo que no estaba tan cerca de Ruby, mientras dormía, se parecía mucho a la hermana que siempre había conocido, pero Jan sabía que parte de su vida había terminado, ya no eran hermanas, no de una manera que realmente importara. Maldita sea, no llores ahora. Lo siento, hermanita, siento haberte dejado terminar así. Con cuidado, Jan tomó la mano de Ruby entre las suyas. Era tan pequeña como siempre. Apenas podía contener el temblor que amenazaba con despertarla, o los sollozos que se esforzaba por contener. Apenas podía ver ahora, la figura de su hermana era poco más que una mancha blanca y negra mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Esta podría ser la última vez, de muchas cosas entre ella y su hermanita. El torneo terminaría pronto y entonces, no quería pensar en ello. Sostuvo la mano de Ruby, dejando que cada detalle que su mente pudiera recopilar le diera vueltas. Si esta era la última vez que vería a Ruby durmiendo, la última vez que podría sostener la mano de su hermanita como lo hacía de niña, la última vez que estaría ahí para ella después de una pelea, entonces no quería olvidar nada. Lamento no haber podido salvarte de todo lo que pasó desde aquella noche. ¿Jan no está con ustedes?, preguntó Jaune, mirando a los miembros del equipo WIT que se unían en el recinto ferial.
Tisdale y Wei se tomaron de la mano mientras Blake caminaba a su lado, con la mirada fija en el puesto donde habían comido después de su primer partido del torneo, sin duda pensando en el pescado que había pedido la última vez. Fue a ver a Ruby, dijo Weiss, que no parecía muy contento. Ese partido fue una locura, exclamó Nora emocionada. Sí, aunque me da pena el equipo Free, Pirra frunció el ceño. El equipo de segundo año perdió en lo que quizás fue una de las rondas más cortas de la historia del torneo. Creo que puedes vencerla, Pirra. Jaune sonaba tan seguro que Pirra no pudo evitar sentirse un poco más segura. No la subestimen. El tono sombrío de Tisdale captó toda su atención. Todos hemos luchado contra ella, no es alguien a quien tomar a la ligera. Es rápida, tanto de pie como con la rapidez con la que aprende de un oponente. Su estilo de lucha es extremadamente poco convencional, pero eso es lo que la convierte en una luchadora impredecible, añadió Weiss. También es muy buena para romper el ritmo de lucha de su oponente. Blake desvió su atención del puesto de comida hacia la conversación. Eso, sumado a los factores que Weiss y Tisdale han mencionado, la hacen extremadamente peligrosa. Si te enfrentas a ella, estate alerta. Bueno, tendré que hacer lo mejor que pueda. El carácter alegre y positivo de Pirra brillaba con más intensidad que nunca. Quizás sea mejor usar lo que sabemos sobre ella y formular algún tipo de estrategia, dijo Ren. Jan es el representante de nuestro equipo en la final. Como es aleatoria, es muy probable que acabes peleando contra Jan primero. En cualquier caso, todos los luchadores de la final serán formidables. Las estrategias podrían ser solo una distracción, planteó Weiss, recibiendo un asentimiento de su novia. Es cierto, creo que lo mejor sería simplemente. Pirra se detuvo bruscamente cuando su pergamino empezó a vibrar. Lentamente, metió la mano en su bolsillo y lo sacó. Al desplegarlo, sus ojos se abrieron de par en par. Pirra, ¿qué pasa? Jaune frunció el ceño. Es el profesor Ozpin. Capítulo 39. Caída y ascenso. Parte 1. Con los ojos adormilados, Ruby abrió los ojos cansados. Se sentía aletargada, débil y, en general, fatal, pero sentía que su aura se había recuperado por completo de sus peleas consecutivas, pero eso no la hacía sentir menos aturdida. Con un gruñido reticente, se incorporó lentamente, desprendiendo las mantas del pecho al levantarse. Buenos días, bella durmiente. Una voz familiar y alegre resonó detrás de ella. ¿Esmeralda? Ruby parpadeó, aclarándose la vista mientras se giraba hacia una chica de cabello color menta sentada al revés en una silla junto a ella. Se inclinó hacia Ruby, con el pecho apoyado contra el respaldo y la cabeza apoyada sobre los brazos, a la altura del respaldo. ¿Esperabas a otra persona? Rió, pero la insinuación pasó desapercibida para Ruby. ¿Cuánto tiempo llevo dormida? Ruby se frotó los ojos con los puños apretados antes de que su cuerpo la obligara a estirarse larga y placenteramente, levantando los brazos al aire mientras dejaba escapar un gran bostezo. Ya basta, la final del torneo está a punto de empezar. Emerald se inclinó un poco más hacia adelante, su sonrisa se suavizó. Nos tenías preocupados. Es decir, es genial que hayas terminado el partido tan rápido, pero quizá la próxima vez lo hagas sin explotar. Lo siento, la cabeza de Ruby colgaba agachada, su mirada apagada descansaba sobre la manta en su regazo, mientras la culpa brotaba de su pecho. Oye, no es a mí a quien deberías disculparte. Mercury es el que no se ha separado de ti en todo el tiempo que estuviste fuera. De hecho, tuve que obligarlo a salir a comer algo hace menos de 10 minutos. Emerald se encogió de hombros, negando con la cabeza ligeramente. ¿De verdad? Ruby miró a su compañera de equipo, con sus grandes ojos plateados abiertos y una leve sonrisa dibujada en sus labios, mientras una nueva sensación comenzaba a reemplazar la culpa en su pecho. Sí, fue bastante patético como intentó disimularlo. Deberías haberlo visto. Fue divertidísimo. Emerald apenas reprimió una carcajada. ¡Ay, qué tierno que se preocupara por mí! Aún así, Ruby no pudo evitar reírse con Emerald. Bueno, puedes compensarlo cumpliendo tu parte de la misión durante la final. El tono cambió tan rápido que podría haberle provocado un latigazo cervical a Ruby, mientras la expresión y la voz de Emerald se ensombrecían. ¿Qué quieres decir? Ruby sintió un profundo presentimiento carcomiéndole la mente. Mercury avanzará a la final del torneo, enfrentándose a Yang Xiaolong. Sus ojos carmesí se encontraron con los grandes ojos plateados de Ruby y supo al instante a dónde iba a parar. Por los sutiles indicios de temor en su expresión, Emerald supo que no estaba emocionada.
Ya veo, murmuró Ruby, bajando la mirada mientras procesaba exactamente lo que sabía que vendría desde que llegó a Beacon. Justo antes de que entre en la arena, necesitas hablar con ella. ¿Entiendes, Ruby? Emerald sintió una empatía inesperada por la chica y entonces, se sintió orgullosa cuando Ruby levantó la cabeza, con los ojos llenos de convicción, mientras asentía con firmeza y afirmación. Haré lo que sea necesario, pero primero tengo que saber por qué hacemos esto. Su inesperada pregunta desconcertó a Emerald, quien arqueó las cejas con sorpresa. Al recuperar la cordura, su expresión se enfrió al mirar fijamente a Ruby, pero la chica frente a ella se mantuvo firme. Ruby tenía que saberlo. Desde que llegó a Beacon, su motivación era liberar a Torchwick, pero ahora que ya era su objetivo, debía saber por qué ambición luchaba Cinder. Tras un largo momento, Emerald se resignó con un suspiro. Ruby, ¿cuál es tu cuento de hadas favorito? Ruby ladeó la cabeza y parpadeó ante la pregunta aparentemente tan fortuita. La verdad es que no recuerdo ninguno. Sonrió tímidamente, aunque en el fondo sentía una punzada de tristeza y añoranza. Había muy pocas cosas que le molestaran de su amnesia, pero no tener una infancia que contar era algo que no le gustaba. Ah, vale, bueno, entonces déjame contarte tu primer cuento de hadas. La historia de las estaciones y las 4 doncellas. Emerald sonrió suavemente mientras se aclaraba la garganta. Nunca había esperado contarle un cuento de hadas a alguien, pero aún así, se sentía extrañamente bien. Había una vez un viejo mago solitario que vivía solo, aislado de la sociedad desde hacía siglos. Rara vez salía de su destartalada cabaña en el bosque, mientras Esmeralda recitaba la historia que conocía de memoria, no pudo evitar alegrarse al ver el brillo de asombro y fascinación en los ojos de Ruby. Es una historia que Esmeralda había oído muchas veces, pero contársela a alguien que nunca la había oído le dio un encanto nuevo, incluso para ella, al contarle cómo las doncellas ayudaron al viejo mago y cómo su cariño y bondad le trajeron felicidad y le dieron una nueva perspectiva de la vida. Para mostrarles su gratitud por haberle abierto los ojos a lo bueno de su vida y del mundo, el mago invocó sus inmensos poderes mágicos y concedió a cada una de las doncellas poder para que pudieran hacer aún más bien al mundo. Así, con el don del mago, las doncellas se marcharon, prometiendo volver a ver a su querida amiga cada año. Fin. Es una historia realmente hermosa. Me encanta cómo las doncellas lo ayudaron siendo ellas mismas. La cálida y suave sonrisa de Ruby hizo que Esmeralda casi olvidara el motivo por el que contó esa historia. Bueno, ¿qué dirías si te dijera que es cierto? Que realmente existen las doncellas de invierno, primavera, verano y otoño y que pueden usar magia de verdad. Emerald se inclinó hacia adelante con una sonrisa expectante, inclinando la silla y levantando las patas delanteras al hacerlo. ¿Como magia sin polvo ni apariencia? Ruby abrió mucho los ojos. Exactamente. Verás, cuando una doncella muere, el poder no muere con ella, sino que pasa a la última mujer que estaba en la mente de la doncella anterior antes de morir. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que Cinder, Mercury y yo luchamos contra la doncella de la caída y Cinder robó parte de su inmenso poder? No sé qué decir, pero ¿qué tiene que ver esto con Jan? Ruby hizo todo lo posible por disimular la preocupación en su voz, pero se notó. Por suerte, Emerald continuó. Cinder solo pudo robar la mitad de su poder antes de que nos interrumpiera el cazador contra el que luchaste. Creemos que sigue viva y conserva lo último de su poder, así que la encontraremos y la mataremos, para que Cinder pueda convertirse en la doncella de la caída y, al final del torneo, Beacon caerá y Roman Torchwick será liberado. La oscuridad en sus ojos y en su voz le dio escalofríos a Ruby. Entonces, ¿lo que tengo que hacerle a Jan ayudará a lograrlo? Mantuvo la mirada fija mientras miraba a Esmeralda. Así es. Asintió, su semblante se suavizó al dejar las patas de la silla en el suelo. Después de esto, no hay vuelta atrás y mucha gente va a salir lastimada. No voy a edulcorarlo, lo que estamos haciendo causará muerte y destrucción, y contamos con tu contribución para que así sea. Ya veo, Ruby se apartó de Emerald. Una fría aprensión la invadió mientras abrazaba sus rodillas contra su pecho y se hacía un ovillo. Sigo sin entender por qué tiene que ser Jan. Antes estaba dispuesta a matarla, pero ahora, su mente se llenó de recuerdos de los momentos que atesoraba, los momentos con Jan, alguien a quien consideraba una verdadera amiga. Ella ha estado ahí para mí, a pesar de todo. Me protegió de su padre y se habría enfrentado a Crow si hubiera intentado llevarme por la fuerza después de golpearme. Solo le importa estar en mi vida.
Intenta presionarme, ha estado ahí para mí, entiende que ya no somos realmente hermanas y, aún así, me quiere, aunque solo sea como una querida amiga. Entonces, ¿cómo puedo justificar hacerle esto, si ni siquiera sé exactamente por qué lo hago? ¿De verdad esto ayudará a liberar a Román? ¿Puedo tener un minuto? El suave y desesperado gemido de Ruby era apenas audible, pero fue suficiente para Emerald. Sin abrir los ojos, oyó a su compañera levantarse de la silla. El sonido de sus pasos se acercaba hasta que sintió una mano cálida y suave posarse suavemente sobre su hombro. No tardes, el partido de Mercury empieza pronto. Emerald intentó apartarse, pero al girarse hacia la puerta, se detuvo, con la mano aún sobre el hombro de la pequeña, y una risa sarcástica escapó de sus labios. ¿Qué estoy haciendo? Esto no es propio de mí. Ruby, solo necesitas recordar por qué hiciste todas las cosas terribles que has hecho hasta ahora. Es más difícil para ti, tienes un buen corazón. Sinceramente, no creo que pertenezcas a nosotros. A pesar de todo, solo recuerda cómo se sentía ser nada, y recuerda quién lo cambió para ti. Eso protegerá tu corazón. Dicho esto, la mano de Emerald se deslizó del hombro de Ruby, sus dedos recorriendo su brazo hasta que el calor de su piel se desvaneció con su tacto. Algo persistía en su corazón, congelado hacía tiempo, la impulsaba a no soltar a la frágil y perdida chica a su lado, pero lo ignoró. Te veo en el estadio. Respirando hondo, Emerald se armó de valor y caminó hacia la puerta, obligándose a no mirar atrás. Gracias. La voz suave y cariñosa que se oía en su interior transmitía dolor y gratitud. Emerald solo podía imaginar el rostro de Ruby, con los ojos llenos de lágrimas, mientras luchaba por superar algo que ni siquiera ella misma podía afrontar del todo. Era extraño, pero sentía un corazón que ella misma había endurecido como el acero y frío como el hielo, cálido cuando estaba cerca de Ruby. Incluso en la oscuridad, traía consigo un pequeño destello de luz. No hay problema. Se permitió una sonrisa melancólica, una que jamás dejaría que nadie viera, giró el pomo de la puerta, y dejó a Ruby sola con sus pensamientos. Yo, hago esto por Román y Neo, para que volvamos a ser una familia. Ruby cerró los ojos con fuerza y se apretó aún más. Jan, tengo que hacerlo. El estadio rebosaba de emoción y anticipación. Era la final del torneo del Festival Vital y Jan se sentía fuerte y relajada. Los combatientes seleccionados para representar a cada equipo ganador de la final ya habían sido anunciados, y su hermana no estaba entre ellos. En cambio, Mercury era quien representaba a su equipo. Eso redujo drásticamente su estrés y aumentó sus ganas de luchar. Jan recorrió el pasillo que conducía a la arena con paso confiado. ¡Genial! Ni siquiera tengo que pelear con Ruby. Ahora nada me impide ganar para el equipo. Jan. Una voz familiar pero fría acompañó una fuerte brisa a sus espaldas, y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Ruby? Jan se giró y allí estaba, con un remolino de pétalos de rosa esparciéndose a su alrededor mientras la miraba con sus gélidos ojos plateados. Aún así, Jan sonrió. Me asustaste un segundo, ¿qué pasa? Tengo que ir pronto a la arena, ¿sabes? Solo necesitaba decirte algo, antes de que empiecen los exámenes finales. Su tono era monótono y suave. Sus botas apenas hacían ruido mientras se acercaba a su hermana mayor, con la mirada fija y fría clavada en ella. ¿Qué pasa? Una aprensión incómoda la carcomía en el pecho, pero la ignoró, simplemente sonriéndole torpemente a su hermana en el pasillo tenuemente iluminado. Cuando termine este torneo, iré a Haven con mi equipo. Ruby dio un paso más y, aunque la sonrisa incómoda de Jan se desvaneció, no cedió. Una vez que me vaya, no volveré jamás. ¿Qué dices? Sentía un nudo en el estómago y el corazón le latía con fuerza. Mentalmente, repetía una y otra vez que su hermanita no podía estar diciendo lo que más le asustaba. Digo que se acabó. Ahora que por fin he enfrentado todos los fantasmas de mi pasado, es hora de dejarlos atrás. Ruby se acercó un paso más, y Jan retrocedió un paso más, con el miedo y la desesperación evidentes en su expresión. No, no puedes decir eso, Ruby, por favor, acabo de recuperarte. Estoy eliminando mi antigua vida, y eso significa que te estoy eliminando a ti también. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Jan sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras miraba a sus hermanas con incredulidad. Porque es algo que debe decirse, nos iremos en cuanto termine el torneo. Jan, no volverás a verme. No, por favor, no digas eso. Los ojos lavanda de Jan brillaron mientras las gotas resbalaban por sus mejillas, apretando los puños a los costados. No, otra vez no, no como mamá, no puedes dejarme así como así.
Por favor, otra vez no. No quiero perder a nadie nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué la gente de mi vida simplemente se va? ¿Qué me pasa? Siempre he estado ahí para ti, Ruby, desde que éramos pequeñas, he hecho todo lo posible por llenar el vacío que mamá nos dejó. Te quiero, por favor, no te vayas. Adiós, Jan. Ruby, espera. Era demasiado tarde. En un estallido de pétalos de rosa, Ruby se desvaneció, dejando a Jan sola, con el brazo extendido, buscando algo que estaba allí. Jan Xiaolong, por favor, repórtate al estadio de inmediato. Gritó el locutor, y su voz resonó por todo el estadio, pero Jan apenas lo oyó por el sonido de su corazón rompiéndose como un cristal delicado. Cuando los pétalos de rosa cayeron al suelo, la mano de Jan cayó a su costado, con la cabeza gacha y el flequillo ocultándole los ojos. Con una respiración profunda y temblorosa, se secó las lágrimas y se dio la vuelta. Sentía el cuerpo pesado al entrar en el centro del escenario, e incluso con el rugido de la multitud y las miradas del mundo sobre ella, nunca se había sentido tan completamente sola. En ese pasillo oscuro, sembrado de pétalos de rosa, una pequeña niña encapuchada estaba de pie frente a la luz que brillaba desde la arena. Al oír al anunciador anunciar a los dos siguientes combatientes, sus labios se movieron en silencio, articulando las palabras que no soportaba decir en voz alta. Lo lamento. ¡Ah! El beligerante grito de guerra de Jan llenó el estadio. Atacó con furia a Mercury, fue torpe, él esquivó fácilmente sus ataques descuidados, pero no importó. Dejó que el fuego que ardía con furia brillante en su interior superara el dolor y la soledad que sentía en su corazón. Ruby, no puedes dejarme. Tengo que estar ahí para ti. Tengo que protegerte. No puedo confiar en que este tipo ocupe mi lugar. Desde que éramos pequeños, he estado ahí para ti. He visto lo que pasa cuando no te protejo. Esa noche que fuiste a Vale, sonreíste, dijiste que volverías pronto. No debí haberte dejado ir sola. Su aura se encendió con la intensidad de todo el dolor, la angustia y la culpa que sentía, y sus ojos estaban de un rojo carmesí mortal, y su poder puro hizo temblar todo el estadio. Extendió los brazos hacia atrás y desató un poderoso golpe con cada puño, lanzándose hacia adelante en una carga temeraria contra Mercury. Su sonrisa petulante no flaqueó. Se agachó y un fuerte estallido explotó de sus botas, impulsándolo a dar una voltereta hacia atrás momentos antes de que el devastador puñetazo de Jan hubiera aniquilado su aura restante. Dios mío, Ruby. No sé qué le dijiste, pero la pusiste muy nerviosa. Quizás demasiado. Mercury puso un pie detrás del otro y se puso a la defensiva. Los dientes de Jan la apretaron con tanta fuerza que estaba segura de que, de no ser por su aura protectora, se le habrían roto. Dejó que el calor de la ira la consumiera. Parecía que su visión se apagaba, todo lo demás se desvaneció excepto el objetivo frente a ella, y descargaría toda su ira sobre él. Saltó, y su enverce hélica hizo añicos el suelo tras ella al volar hacia arriba. Ruby, no puedes irte. No puedes dejarme como nuestras madres. No perderé a ningún otro miembro de mi familia. A ti no, Ruby. Estallido. Sus guanteletes dispararon tras ella, y el intenso brillo de Jan se desplegó como un cometa mientras descendía a una velocidad inmensa. Alzó el puño y todo lo demás. El sonido de la multitud, el dolor que se le rompía el corazón, las lágrimas que le nublaban los ojos, todo fue consumido por la furia mientras arremetía con el puño como un martillo contra su oponente. Mercury saltó hacia atrás justo a tiempo, pero la fuerza del impacto desató una inmensa onda expansiva que lo derribó. En la nube de polvo y escombros, Jan se alzó, con la mirada clavada en él mientras él retrocedía ante la explosión. Aprovechó el momento. Estaba indefenso ante la avalancha de golpes, cada uno diezmando su aura en rápida sucesión, y cada uno parecía exponencialmente más poderoso que el anterior. Con un último y doloroso golpe en el estómago, sintió que su aura se desvanecía al retroceder del golpe que lo envió rodando por el suelo del estadio. Bueno, eso va a dejar un par de moretones. El cuerpo de Mercury tembló mientras se levantaba del suelo. La batalla estaba perdida. La campana sonó anunciando la victoria de su oponente mientras se ponía de pie tambaleándose. Frente a él, Jan estaba de espaldas. Bien, esto es todo. Espero que no se pase de la raya, me gusta mi cara. Respiró hondo y se acercó a ella con naturalidad y amabilidad. De repente, ella se giró para mirarlo, con los ojos encendidos de ira. Mercury intentó contener una sonrisa burlona mientras su aura se encendía y entonces, estallido. El estadio quedó en silencio por un instante, antes de que gritos de horror e incredulidad resonaran por doquier.
Mercury cayó al suelo, agarrándose la pierna ahora mutilada mientras hacía una mueca de dolor. Yang dio un paso adelante, con el puño echado hacia atrás, directo a su rostro. Esmeralda, puede que te hayas excedido, lo que hayas hecho. ¡Ay! Mi pierna. Por favor, no. Suplicó Mercury, pero el guantelete de Yang disparó otra bala mientras se preparaba para disparar otro tiro devastador. Yang Xiaolong baja el arma inmediatamente. Los guardias de seguridad se abalanzaron sobre ella, con las armas apuntando y listas, mientras rodeaban a la chica, ahora con aspecto muy confundido. Mercurio. La voz de Ruby llegó como un grito desesperado. Yang sintió una ráfaga de aire seguida de cerca por una nube de pétalos de rosa mientras corría al lado de su compañero. Con suavidad, se puso el brazo detrás de los hombros, con el rostro pálido de horror mientras miraba su pierna. Ruby, me atacó. No tuve otra opción. Los ojos de Yang se tiñeron de un suave lavanda mientras una chica de cabello verde menta y piel bronceada corría hacia él. ¿Por qué haría eso? Gritó Mercury, mirando a las dos chicas a su lado. ¿Es porque dije que me iba con él? La voz de Ruby era terriblemente fría y serena mientras se ponía de pie y se interponía entre Mercury y su agresor. ¿Qué? No, Ruby, por favor, me atacó. Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras Ruby la miraba con inconfundible decepción y rabia. Entonces explícamelo. Ruby señaló la pantalla gigante de repetición que colgaba sobre la arena. Yang se giró, su confusión se transformó en terror al verse atacando a Mercury sin provocación alguna, disparándole en la pierna sin remordimiento ni vacilación, preparándose para atacar de nuevo antes de que los guardias la detuvieran. No, eso no es posible, me atacó, lo vi. Entonces, ¿este es el tipo de persona que es mi hermana mayor? ¿Alguien que ataca a mi compañera porque no se salió con la suya? Estoy tomando la decisión correcta, no quiero volver a verte nunca más. La malicia y el odio de Ruby helaron a Yang hasta los huesos. Temblando de rabia, Ruby se apartó de su hermana y caminó hacia su compañera herida justo cuando los paramédicos llegaban al lugar. Con la cabeza gacha, su flequillo de puntas rojas le ocultaba los ojos para que nadie pudiera ver las lágrimas que brillaban en su superficie mientras seguía a Emerald y Mercury a la ambulancia. Lo siento, Yang, lo siento mucho. Capítulo 40. Caída y ascenso. Parte 2. Parece que funcionó, dijo Mercury distraídamente, sentado con la pierna apoyada en una mesa mientras apretaba el tornillo cerca de su rodilla protésica antes de apagar el televisor holográfico. A su lado, Emerald estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y la atención puesta en otra cosa, mirando una pila de contenedores metálicos que dividía el almacén donde se escondían. La gente estaba indignada y angustiada por la violencia desenfrenada de Yang contra Mercury, y debido a la negatividad, los ataques de los Grimm habían aumentado. Todo había ido según lo previsto, en general. Entonces, dijo Mercury, apartando nerviosamente la mirada de su compañero a su lado. ¿Cómo está? Creo que fue muy duro para ella, todavía está de mal humor al otro lado de esas cajas. Emerald tenía una preocupación en la voz a la que Mercury no estaba acostumbrado, pero él la comprendía, tratándose de Ruby. Ya veo, suspiró, dejando caer el destornillador sobre la mesa mientras bajaba la pierna. Estaba un poco rígida, aún necesitaba ajustes menores, pero por ahora estaba bien. Deberías ir a hablar con ella. Emerald frunció el ceño mientras lo miraba. No puedo hacer nada por ella ahora, pero sé que él puede ayudarla. ¿Por qué yo? Bajó la mirada hacia su pie metálico y lo levantó y bajó lentamente. El daño de la explosión a quemarropa parecía haber sido mínimo. Anda ya, ni siquiera tú puedes ser tan despistado. Entrecerró los ojos mientras se sentaba en la mesa junto a él. ¿Te estás volviendo idiota a propósito o de verdad estás tan desconectado de lo que pasa entre ustedes dos? No sé de qué hablas. Mercury resopló con amargura. No hay nada entre nosotros, ¿cómo podría haberlo? De acuerdo, entonces es intencional. Se encogió de hombros. De cualquier manera, tienes que aceptarlo y hablar con ella. ¿De verdad crees que soy la persona más indicada para hablar con ella? ¿Acaso parezco un psiquiatra? Respiró hondo y se recostó en la silla, mirando a Emerald a los ojos. Oh, claro que no. Probablemente seas la peor persona con la que pueda hablar, eres terrible para estas cosas. Ella se rió, para su disgusto. Aún así, sé que eres la persona que está esperando, así que no la hagas esperar demasiado solo por ser un despistado y terco. El repentino sonido de tacones haciendo clic contra el piso de cemento les robó la atención cuando Cinder entró.
Tanto Emerald como Mercury dejaron la conversación como si nunca hubiera sucedido y actuaron tan naturalmente como pudieron cuando Cinder se detuvo frente a ellos. Salió de maravilla. Tanto Ruby como Mercury interpretaron sus papeles excepcionalmente. Nuestra pequeña protagonista tiene mucho talento. Cinder sonrió, con aspecto muy divertido. ¿Y ahora qué?, preguntó Mercurio, temiendo la respuesta que sabía que llegaría. Ahora, pasa desapercibida, sería problemático si alguien te viera por ahí. Cinder miró a Esmeralda, quien lucía su propia sonrisita pícara. Vienes conmigo para asegurarte de que el próximo encuentro salga igual de bien. ¿Y qué hay de Ruby? Emeralda apenas pudo contener una risita burlona a costa de su compañero, quien la miró con una expresión de disgusto. Ruby ha hecho su parte. Puede acompañar a Mercury hasta que llegue el momento de liberar a Román. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida, seguida de Emerald. Diviértanse. Rió Esmeralda con voz cantarina antes de seguir a Cinder. La pesada puerta metálica se cerró de golpe tras ellas, dejando a Mercury y Ruby solas. ¡Qué bonito! Un gemido exasperado retumbó en su garganta mientras se frotaba la cara con la mano. ¿Por qué Emerald no podía dejarlo así? ¿Qué demonios se supone que debo decir? Siento que traicionar a tu hermana te esté poniendo triste. ¿Cómo demonios se supone que eso va a ayudar? ¿Por qué demonios tengo que ser yo? Soy terrible en esto. Se puso de pie lentamente, con las piernas metálicas mucho más pesadas de lo habitual, mientras caminaba hacia donde Emerald decía que Ruby estaba enfurruñada. ¿Qué sabe Emerald? Como si hubiera tenido novio, nadie la aguantaría lo suficiente como para encariñarse con ella, lo mismo podría decirse de mí. Definitivamente está malinterpretando todo esto. A Ruby no le gusto, ¿verdad? ¿Cómo podría? Es decir, no me gusta así, hola. Mercury estaba apoyado en un contenedor de carga. Una niña pequeña, vestida de rojo y negro, estaba sentada encima de una caja, con los pies flotando a escasos centímetros del suelo mientras miraba con tristeza su regazo. Lentamente, levantó la cabeza hasta que sus ojos se encontraron, su expresión se iluminó ligeramente al ver hacia arriba y, en ese momento, Mercury sonrió levemente. Estoy jodida, ¿verdad? Oye, Mercury, supongo que Emerald ya se fue con Cinder. Las piernas de Ruby se balanceaban suavemente, los tacones de sus botas golpeando la caja sobre la que estaba sentada. Sí, se supone que debo mantener un perfil bajo hasta que todo esto termine. Respiró hondo para tranquilizarse antes de obligarse a unirse a ella. Nervioso, se sentó junto a Ruby. Sus pies metálicos resonaban contra la caja metálica que compartían mientras observaba la pared de cajas frente a él, leyendo las etiquetas individuales en lugar de mirar a la chica que estaba a menos de un brazo de distancia. Supongo que solo quedamos nosotros hasta el partido final, ahora incluso Ruby sonaba incómodo y no le servía de nada a Mercury. Entonces, ¿cómo lo llevas? Mercury finalmente rompió con la farsa y decidió ir directo al meollo del problema. Estoy bien, dijo, dejando escapar un suspiro suave y cansado, con la mirada fija en la pared de contenedores frente a ellos. Simplemente no pensé que dolería tanto. No estoy acostumbrada a sentirme culpable. Sí, yo tampoco. Levantó los brazos, juntó las manos detrás de la cabeza. ¿Es eso lo que se supone que debo decir? Emerald tenía razón, soy la peor persona para este tipo de cosas. Hiciste lo que tenías que hacer, es por nuestra misión, por tu misión de salvar Torchwick. Ella solo era un medio para un fin, así es como debes verlo. No lo hagas tan personal. Bueno, probablemente eso tampoco fue lo correcto. Empiezo a desear que hubieran dejado que Jan me cortara la cabeza. ¿Un medio para un fin? Ruby parpadeó, con las manos juntas suavemente en su regazo. Román, lo más importante para mí es liberarlo y volver a ser una familia con él y Neo. Sé que lo que le hice a Jan fue para que eso sucediera, pero aún así, ella también me importa. Las personas que me importan me están llevando por caminos diferentes y no sé qué hacer. Creo que eso es lo que realmente me preocupa. ¿Qué es lo que tú? Antes de que pudiera pronunciar la última palabra, una mancha negra y roja apareció brevemente ante sus ojos mientras Ruby se recostaba, apoyando la cabeza suavemente sobre sus piernas metálicas. Su cálida mejilla se apretó contra el acero frío y duro mientras se acomodaba hasta estar lo más cómoda posible. Mercury la miró en silencio, atónito, con las manos en el aire, sin saber qué hacer con ellas ni con la chica cuya cabeza descansaba entre sus piernas. Solía saber lo que significaba avanzar, la voz de Ruby era suave, pero tan cargada de dudas y tristeza que hizo que el corazón de Mercury se encogiera.
Adelante significaba estar con Román y Neo, estar a su lado y protegerlos. Ahora, no lo sé. Me importan tantas personas, me importa Jan, me importan Neo y Román, me importan Cinder y Mercury, me importas tú. Se apretó un poco más contra él mientras se acurrucaba. Adelante, ya no sé qué significa eso. Jan me atrae hacia ella, hacia Beacon y su equipo. Román me atrae de vuelta hacia él y Neo. Y tú, quiero estar contigo, con Emerald y Cinder. El camino hacia adelante ya no es tan sencillo. Eso también significa que puedes elegir qué camino quieres seguir. Incluso a través de sus piernas protésicas, la sintió tensarse y girarse para mirarlo, con la mirada fija al frente, a algo lejano. Cuando no tienes nada, tomas lo que puedes conseguir. Ya no tienes nada, así que tienes una opción. Mercurio, Ruby giró el cuerpo, con los ojos abiertos por la epifanía, y lo miró desde su regazo. Sintió sus palabras resonar en su interior y, de alguna manera, cobraron mucho sentido. La libertad da miedo, es una carga, pero también significa que puedo decidir dónde quiero estar. Oye, siéntate. Su voz era fría y autoritaria, con la cabeza vuelta hacia otro lado. En la penumbra, Ruby no pudo verlo, pero un suave rubor tiñó sus mejillas. Ah, vale, Ruby suspiró, con el corazón pesado mientras se levantaba lentamente. ¿Hice algo mal? ¿Me pasé? Pensé que, su mente se detuvo bruscamente al sentir un calor intenso en el pecho. Sintió un brazo que la aliviaba mientras otro se deslizaba bajo sus piernas. Como si pesara poco más que una pluma, Ruby sintió que la elevaban hasta quedar sobre el regazo de Mercury, con la cabeza apoyada en su pecho, un brazo que la sostenía en la espalda y el otro que descansaba tras sus rodillas. El calor que ardía en su pecho parecía acumularse en sus mejillas mientras él la abrazaba. Probablemente mis piernas estaban muy cómodas, murmuró mientras la rodeaba con el brazo por la espalda y la atraía un poco más fuerte, posando su mano suavemente sobre su brazo. Le asombró lo pequeña que se sentía, y lo cálida que estaba. Estuvieron bien. La mente de Ruby se quemó por el fuego que la recorría por completo. Podía oír su corazón latir con fuerza mientras su oreja se apretaba contra su pecho. Los dos permanecieron sentados en la habitación tenuemente iluminada y, tras un minuto, cuando el fuego crepitante se transformó en una agradable calidez, una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de Ruby y su cuerpo se relajó en sus brazos. Lentamente, cruzó un brazo sobre el pecho y puso la mano sobre la de él, que la sostenía. Pronto, él también se relajó, apoyando la barbilla sobre su suave cabello y no pudo evitar cerrar los ojos, y sonreír. Sí, nada entre nosotros. Soltó una pequeña carcajada mientras sostenía a Ruby, su suave y cálida mano sobre la suya y el suave ritmo de su respiración moviendo su cuerpo ligeramente contra él. Nunca le contaré esto a Emerald, nunca dejaré de oírlo. Mercurio, tarareó la suave voz de Ruby, rompiendo el dichoso silencio. Sintió su barbilla presionando contra su cabeza y, por un instante, sintió que su agarre se aflojaba, por suerte, la atrajo de nuevo. ¿Qué pasa? Cuando esto termine, quiero irme con Neo y Román. Sintió un extraño dolor en el corazón al decirlo. No quería perder esto, pero pertenecía a Román. Pensé, y voy a ir con Esmeralda y Cinder. Soltó una risa suave y amarga. Maldita sea, ¿qué me está haciendo esta chica? Nunca pensé que alguien me haría sentir mal por ir con Cinder, ni nada, en realidad. Seguiremos del mismo lado, solo que estaremos separados. Su mano se apretó contra la de él mientras apretaba su rostro contra su pecho. ¿Qué somos? Es decir, me he estado diciendo que no es nada, pero, Ruby sintió que su barbilla se separaba de su cabeza. No sé, levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. Sintió los latidos de su corazón como si estuviera en medio de una feroz batalla. Lentamente, alzó la cabeza, sin apartar la mirada en ningún momento mientras se acercaban. Podía sentir su cálido aliento, sus labios a escasos centímetros, toc, toc, toc. ¡Ay! Chilló Ruby, girando la cabeza de golpe para ver a una mujer pequeña, familiar, de ojos rosados y marrones, con uniforme de paramédico, los brazos cruzados sobre el pecho, golpeando el suelo con un pie mientras se apoyaba en una caja de carga, mirando a Mercury con furia. Neo. Ruby saltó de su regazo y corrió hacia ella antes de abrazarla con fuerza. Por un instante, Neo pareció desconcertado, pero una cálida y suave sonrisa iluminó su rostro al corresponder, abrazando a Ruby con fuerza. No te he visto desde nuestro primer partido del torneo. Sé que Cinder te dijo que no llamaras la atención, pero te he extrañado.
Ruby se apartó, manteniendo las manos sobre el hombro de Neo mientras se interponía entre su hermana mayor y ella, y Mercury. ¿Viste mi partido de dobles? Lo hice genial. O sea, sé que me destrocé un poco, pero aún así ese partido solo duró 30 segundos, ¿no es increíble? La rápida charla de Ruby dejó a Neo aturdida por un momento mientras intentaba comprender lo que decía y a la que había sorprendido momentos antes. Aún así, sonrió, sin poder evitar sentirse más feliz sabiendo que Ruby estaba a salvo. Neo extrañaba su energía y calidez, era bueno recuperarlas. Yo también me he vuelto mucho más fuerte. Después de que todo esto termine, tengo que demostrártelo. Ruby rodeó la espalda de Neo con el brazo, instándola a alejarse del chico al que estaba a punto de besar. Al darse la vuelta, Ruby volvió a mirar a Mercury, que parecía muy confundido y preocupado, con una sonrisa de disculpa, y murmurando lo siento en silencio. En fin, se me ocurrió esta cosa genial. Usar mi semblante mientras mi guadaña arde, y es genial. Es decir, no puedo respirar mientras lo hago, así que es un poco horrible, pero cuando lo arregle, molará muchísimo. Ruby arrastró a Neo con ella mientras hablaba sin parar de todo lo que había pasado desde la última vez que se vieron, pero mientras Ruby se enfrascaba en su propia historia, Neo miró hacia atrás, lanzando una mirada defensiva mortal a Mercury antes de volverse hacia Ruby con una sonrisa brillante e inocente. Al doblar la esquina, Mercury por fin tuvo un momento para procesar todo lo que acababa de pasar. Con un largo suspiro de cansancio, se desplomó hacia atrás y miró al techo. ¡Genial! Ahora las dos hermanas de Ruby me odian, y claro, también están locas.